Antes evitaba las dificultades y hacer sacrificios cuando predicaba el Evangelio, con lo que no resolvía los problemas de los potenciales destinatarios del Evangelio y les impedía asistir a las reuniones. Ahora es meticulosa y asume la responsabilidad. Vuelca su corazón en cada interacción. ¿Qué causa este cambio en ella? ¿Y cómo podemos cumplir nuestras responsabilidades lo mejor que podamos cuando predicamos? Solía no tomar mis deberes en serio y holgazanear mucho. A menudo hacía las cosas sin cuidado. Invitaba a potenciales destinatarios del Evangelio a escuchar sermones, pero no hablaba con ellos ni les preguntaba cómo se sentían sobre lo que habían escuchado. Pensaba que invitar a muchos a escuchar significaba que estaba haciendo bien mi deber. Además, eso era más fácil para mí. Hablar con ellos era algo que me resultaba difícil. No solo implicaba tiempo, responder sus preguntas también era un esfuerzo, por lo que no quería relacionarme con ellos. Pensé que el personal de evangelización hablaría con ellos y sería suficiente, que no importaba no conocer su situación. En una reunión, la líder dijo: si invitamos a personas a escuchar sermones, debemos saber qué pasa con ellas después. Ver si asisten a las reuniones, si entienden lo que se dijo y debemos oír sus opiniones. Debemos esforzarnos para ayudarlos por amor. Es nuestra responsabilidad. Sí. Invitamos a la gente a los sermones para que oiga la voz de Dios y acepte la salvación de Dios. Si no nos concentramos en los resultados, ¿cómo podemos traerla ante Dios? Sí. Exacto. Pero en ese momento no me di cuenta. Pensaba que era una molestia, por lo que no quería sacrificarme demasiado. Tomaba la senda más fácil. Y no me importaba si lograba resultados. Una vez, la líder dijo que algunos habían invitado a muchos oyentes, pero que muy pocos de ellos buscaban o estudiaban de verdad. Sabía que yo era una de ellos. Solo hacía trabajo superficial y no obtenía resultados reales. Después la líder vino a examinar mi trabajo y dijo: ¿cómo están estos potenciales destinatarios del Evangelio? Estaba avergonzada y no sabía qué decir. No estaba en contacto con muchos de ellos. No había apoyado a quienes no venían a los sermones. Yo los había abandonado sin más. Eso es muy malo. Entonces, ¿hiciste introspección? ¿Sí? Empecé a reflexionar tras hablar con la líder. Vi que Dios dice: todo lo que Dios pide que la gente haga y todas las clases de trabajo en la casa de Dios, todo esto requiere de personas que lo hagan. Todo esto cuenta como deberes para ellas. Sea cual sea su trabajo, este es el deber que han de cumplir. El deber incluye un amplio ámbito y muchas áreas. Pero sea cual sea el deber que cumplas, básicamente esta es tu obligación. Es algo que debes hacer. Sea cual sea el deber que cumplas, siempre que te esfuerces por hacerlo bien, Dios te elogiará y te reconocerá como alguien que cree de verdad en Él. Seas quien seas, si siempre tratas de evitar tu deber o huir de él, entonces es un problema. Por decirlo suavemente, eres demasiado perezoso, muy astuto, eres ocioso y amas el placer. Dicho con mayor seriedad, eres reacio a cumplir con el deber. No tienes compromiso, no tienes obediencia. Si ni siquiera puedes esforzarte en esta pequeña tarea, ¿qué puedes hacer? ¿Qué eres capaz de hacer bien? Si una persona es realmente devota y responsable de su deber, mientras sea requerido por Dios y cuando sea necesario para la casa de Dios, hará cualquier cosa que se le pida sin elegir. ¿Acaso uno de los principios de cumplir con el deber propio no es el de emprender y completar cualquier cosa que uno pueda y deba hacer?
Sí. Si eres obediente y sincero, cuando llevas a cabo tu tarea no eres descuidado, indiferente ni holgazán. Pones tu cuerpo y alma en ello. Tener el estado interior incorrecto produce negatividad y así la gente se desmotiva y se vuelve descuidada. Quienes saben que su estado no es bueno y no buscan la verdad para arreglarlo, son gente que no tiene amor por ella y tiene solo una ligera disposición a cumplir con su deber. No quieren esforzarse ni sufrir y siempre procuran holgazanear. De hecho, Dios ya ha visto todo esto. ¿Por qué no le presta atención a esta gente? Dios espera a que sus escogidos despierten para verlos tal como son, revelarlos y descartarlos. Amén. 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 Vi en las palabras de Dios que los responsables en su deber no necesitan supervisión de otros para completar sus tareas, vuelcan su corazón en su deber. Pero aquellos que no se toman en serio su deber solo fingen y actúan por inercia. Incluso si parece que alguien ha trabajado mucho, solo es superficial y por lo tanto no logra ningún resultado real. Engaña a la gente. Sí. Las palabras de Dios expusieron mi estado. Yo estaba feliz cuando invitaba a muchos potenciales destinatarios. Porque cuando todos vieran a cuántos había invitado, pensarían que yo era una persona responsable. Pero en realidad, cuando necesitaba saber qué pasaba con ellos después, no quería pagar un precio, ni dedicar más tiempo y esfuerzo. Solo quería pasarle el trabajo al grupo evangelizador. Me gustaba tomar la salida fácil, elegía el camino que implicara menos dificultades. Tomaba atajos cuando las cosas se complicaban. Quería renunciar cuando algo parecía muy difícil o cuando debía esforzarme mucho. En verdad era muy holgazana. No me tomaba la molestia de averiguar qué preguntas tenían los potenciales destinatarios del Evangelio, si seguían asistiendo a las reuniones. Y si no lo hacían, ¿por qué no asistían? Era irresponsable en mi deber y no daba de mí, pero quería que pareciera que era efectiva en mi deber. Era muy taimada y engañosa, no merecía confianza. Soy igual en mi deber. Quiero pasarles las cosas difíciles a otros y dejarme las fáciles para mí. Eso es holgazanear y evadir la responsabilidad. Recordé otra experiencia que había tenido. Cuando iba a la escuela y tenía bajas calificaciones, repetía la asignatura. Pero incluso entonces no me esforzaba por estudiar. Siempre he preferido el trabajo fácil al difícil y he sido perezosa. Es parte de mi naturaleza. Tras darme cuenta de esto, empecé a pensar más en mi trabajo, a cambiar mis formas y a comunicarme con los potenciales destinatarios. También hablé con el grupo evangelizador y busqué su ayuda. Al hacer esto, fui un poco más efectiva. Gracias a Dios. Después delegué a los que estaban listos para aceptar el camino verdadero al equipo de riego. Pero aún no había mucha gente que siguiera asistiendo a las reuniones. Había una persona que no iba a las reuniones porque siempre estaba ocupada con el trabajo. Además, su madre acababa de morir, estaba desolada y se alejó del mundo. No sabía cómo hablar con ella, más que utilizando algunas palabras simples. Y cuando algunos encontraban problemas, no hallaba las palabras de Dios correctas para ayudarlos. Era difícil para mí. Prefería invitar a la gente a escuchar los sermones, porque eso era más fácil. En realidad no me gustaba hablar con ellos. Temía que hicieran preguntas que no podría responder, por lo que prefería evitarlos o abandonarlos. Abandonar tan fácilmente a la gente no es cumplir con tu deber. Sí. ¿Cuándo te diste cuenta de que hacer esto no estaba bien? Sí. Como medio año después, vi que solo 6 de los que yo había invitado habían aceptado la obra de Dios de los últimos días, mientras que otros hermanos habían convertido a mucha gente. Estaba avergonzada y llena de remordimiento.
Había sido negligente en mis deberes por 6 meses. Si hubiera podido volver el tiempo atrás, no habría sido negligente. Que otros hubieran llevado a tanta gente a la casa de Dios demostraba que era posible hacerlo. Sí. Sí. Dios Todopoderoso dice: al difundir el Evangelio, debes cumplir tu responsabilidad y ser serio con todos los receptores potenciales del Evangelio. Dios salva a la gente lo más posible y debes estar atento a su voluntad. No desatiendas a aquel que busca y examina el camino verdadero. Al difundir el Evangelio, debes captar los principios. En cada persona que considere el camino verdadero, debes observar, entender y captar cosas tales como su trasfondo religioso, la medida de su calibre y la calidad de su humanidad. Si encuentras a una persona que tenga sed de verdad, que pueda entender las palabras de Dios y aceptar la verdad, entonces esa persona ha sido predestinada por Dios. Dedica todo tu empeño a tener comunicación sobre la verdad con ella y ganarla. A menos que sea de pobre humanidad y con una mala personalidad, y su sed sea una pretensión, no pare de discutir y se aferre a sus nociones. En ese caso, déjala de lado y renuncia a ella. Algunos que examinan el camino verdadero tienen comprensión y gran aptitud, pero son arrogantes y santurrones, se apegan a las nociones religiosas. Debes enseñarles la verdad para que se corrijan. Solo debes rendirte si no aceptan la verdad por mucho que les hayas enseñado, porque habrás hecho todo lo que puedes y debes hacer. En resumen, no abandones a la ligera a nadie que pueda reconocer y aceptar la verdad. Si pueden examinar el camino verdadero y buscar la verdad, debes hacer todo lo que puedas para leerles más palabras de Dios y enseñarles más verdad. Dar testimonio de la obra de Dios y resolver sus nociones, de tal modo que puedas ganarlos y llevarlos ante Dios. Así son los principios de predicación del Evangelio. Entonces, ¿cómo pueden ser ganados? Si al relacionarte con ella, descubres que la persona tiene buena aptitud y humanidad, debes hacer todo lo posible por cumplir con tu responsabilidad. Debes pagar cierto precio y utilizar ciertos métodos y medios. No importa cuáles, siempre y cuando estén orientados a ganarla. En síntesis, a fin de ganarla, cumple con tu responsabilidad, usa el amor y haz todo lo que esté a tu alcance. Debes hablar acerca de todas las verdades que comprendes y hacer todas las cosas que debes hacer, aunque no se gane a esta persona. Tendrás la conciencia tranquila. Eso es hacer lo mejor posible. Si no compartes la verdad con claridad y la persona sigue aferrada a sus nociones, y si pierdes la paciencia y renuncias a esa persona por decisión propia, estarás desatendiendo tus deberes y eso será una mancha para ti. Algunos dicen, ¿tener esta mancha significa que he sido condenado por Dios? Eso depende de si la gente hace esas cosas de modo intencional y habitual o no. Dios no condena a las personas por transgresiones ocasionales, solo tienen que arrepentirse. Pero cuando yerran a sabiendas y no se arrepienten, Dios las condena. ¿Cómo no habría de condenarlas Dios si, conociendo el camino verdadero, pecan adrede? A la luz de los principios de la verdad, eso es ser irresponsable, descuidado e indiferente. Como mínimo, no has cumplido tu responsabilidad y así Dios juzga tus errores. Si te rehusas a arrepentirte, serás condenado. Y por lo tanto, a fin de reducir o evitar tales errores, la gente debería hacer lo posible por cumplir con sus responsabilidades, atendiendo activamente las dudas de los que examinan el camino verdadero, y no posponiendo ni demorándose respecto de las cuestiones cruciales. Amén. 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 Las palabras de Dios me hicieron pensar de verdad y estaba conmovida. Dios había dado deberes a la gente y esperaba que ésta se esforzara. Pero yo no estaba dispuesta a hacer sacrificios en mi deber para llevar gente ante Dios. Era en verdad holgazana y muy descuidada en mi deber.
No atendía a los que estudiaban el camino verdadero como Dios dice, ni cumplía mis responsabilidades. Pensé que era suficiente con invitar a mucha gente a venir a escuchar y que lo que pasaba después no era mi trabajo. En mi opinión, era responsabilidad del equipo de riego, y si venían o no a las reuniones, no era ni mi problema ni mi responsabilidad. Entonces, cuando no asistían a las reuniones, no me esforzaba por buscar la palabra de Dios para ayudarlos. Creía que sus problemas eran difíciles de resolver y quería renunciar a ellos. Pero en realidad, mientras cumplieran con los principios para predicar el Evangelio, yo debería prestarles atención, porque yo los había invitado a venir a escuchar. En situaciones normales yo debía seguir comunicándome con ellos. Pero no lo hacía. Solo los derivaba al equipo de riego y lo dejaba así. De verdad no sentía responsabilidad ni consideración por la voluntad de Dios. Cuando por fin reconocí el problema, tomé la decisión de cambiar mi actitud. Pero sabía que no podría hacerlo sola. Debía orar y buscar la ayuda de Dios. Sí. Después, ante potenciales destinatarios del Evangelio, a menudo oraba a Dios para que me ayudara a llevarlos ante Él. Y para tener la voluntad de esforzarme y hacer sacrificios reales para no ser holgazana en mi deber como antes. Amén. Gracias a Dios. También le pregunté a mi líder cómo hacer que la gente acepte la obra de Dios de los últimos días. Ella compartió algunas formas conmigo, y yo empecé a reflexionar. Quería ver qué era lo que todavía no estaba haciendo. Me di cuenta de que no buscaba la verdad en mi trabajo y no aprendía de mis hermanos y hermanas. Cuando la gente no iba a las reuniones, en realidad no quería saber por qué. Solo elegía renunciar a ellos. Mi actitud hacia mi deber era demasiado laxa. Es muy bueno que reflexionaras y te dieras cuenta. También sé que si una persona cumple con los criterios de prédica, debemos cumplir nuestras responsabilidades y hacer todo lo posible por ayudarla y no rendirnos fácilmente. Si no, podrían acabar en la ruina. Sí. Tienes razón. Me hizo pensar en lo que dice Dios. ¿Cómo consideras las comisiones de Dios? Es de extrema importancia y un asunto muy serio. Si no puedes llevar a cabo lo que Dios te ha confiado, no eres apto para vivir en su presencia y deberías ser castigado. Es mandato del cielo y la tierra que el hombre cumpla las comisiones de Dios. Esa es su responsabilidad suprema y es tan importante como sus propias vidas. Si no te tomas en serio las comisiones de Dios, lo estás traicionando de la forma más grave. En esto eres más lamentable que Judas y debes ser maldecido. La gente debe entender bien cómo ver lo que Dios les confía y al menos debe comprender que las comisiones que Él les confía son exaltaciones y favores especiales de Dios. Son cosas muy gloriosas. Todo lo demás puede abandonarse. Debes cumplir la comisión de Dios aunque te cueste la vida. Amén. 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 Tras leer las palabras de Dios, estaba avergonzada. Como creación de Dios, yo debía cumplir bien mi deber. Es mi misión y la razón por la que estoy viva. Si no puedo hacerlo, habré perdido la función para la que fui creada y no seré digna de vivir ante Dios. Por último, seré despreciada y descartada por Él. Difundir el Evangelio del Reino es el deseo más urgente de Dios. Y yo debería darlo todo en el cumplimiento de mi deber, no ser descuidada. Pensé en cuando Dios le dijo a Noé que construyera el arca. Aunque era una tarea muy difícil, Noé no se rindió. No le preguntó a Dios cuándo estaría terminada el arca, ni cuándo sería el diluvio. Solo siguió las instrucciones de Dios y construyó el arca. Tras reconocer esto, me di cuenta de que debía cambiar mi actitud hacia mi deber, seguir el ejemplo de Noé y esforzarme al máximo al cumplir mi deber. Amén. Una vez en una reunión, otros compartían experiencias de prédica y cómo usaban las palabras de Dios para ayudar a quienes reciben el Evangelio. Quedé muy conmovida tras oírlos.
Ya no quería ser perezosa, quería ser responsable. Quería empezar a volcar toda mi energía en mi deber. Gracias a Dios. Observaba frecuentemente quienes no asistían a las reuniones. Conectaba de inmediato a quienes no habían ido y hablaba con ellos sobre las palabras de Dios. Cuando puse mi corazón en ayudar a cada persona, la mayoría de ellas asistía a las reuniones con regularidad. Eso es genial. Gracias a Dios. Recuerdo que una persona no había ido varios días, así que le envié un mensaje. Pero como ella no respondió en varios días, empecé a preocuparme. Llamé al hermano de Early, un regador, para preguntarle qué estaba pasando. Dijo que a ella le habían surgido dificultades en el trabajo, por lo que él había compartido algunas palabras de Dios con ella. Tras oír esto, sentí que no era suficiente. Le pedí al hermano de Early que compartiera enseñanzas con ella por teléfono. Para mi sorpresa, tras esa enseñanza, ella acordó asistir a la reunión ese mismo día. Y además se disculpó por no haber ido antes. Poco tiempo después, ella se unió a la iglesia. Mi corazón rebosaba alegría. Estaba muy agradecida con Dios. Demos gracias a Dios. Vi que Dios también dice: si de veras posees conciencia y razón, cuando hagas cosas pondrás más corazón en ellas, así como un poco más de amabilidad, responsabilidad y consideración, y podrás poner más esfuerzo. Cuando puedas poner más esfuerzo, mejorarán los resultados de tus deberes. Tus resultados serán mejores y esto satisfará tanto a otras personas como a Dios. Debes lograr la entrada de forma positiva. La espera pasiva supone ser negativo. Debes ser proactivo al cooperar conmigo. Sé diligente y nunca seas perezoso. Comunícate siempre conmigo y ten una intimidad aún más profunda conmigo. Si no entiendes, no seas impaciente. No es que no te diré, es que quiero ver si confías en mí cuando estás en mi presencia y si tienes confianza en tu dependencia de mí. Siempre debes permanecer cerca de mí y poner todos los asuntos en mis manos. No regreses en vano. Después de haber estado cerca de mí sin saberlo por cierto tiempo, mis intenciones te serán reveladas. Si las captas, entonces estarás realmente cara a cara conmigo y verdaderamente habrás encontrado mi rostro. Tendrás claridad y estabilidad interior y tendrás algo en qué confiar. También tendrás poder, además de confianza. Y tendrás una senda hacia adelante. Todo te resultará fácil. Amén. Amén. Antes era pasiva en mi deber y carecía de iniciativa. Abandonaba sin cuidado a la gente. La guía de las palabras de Dios me hizo entender que lo que está en nuestro corazón es muy importante. Ajá. Cuando tratamos a la gente con amor y enseñamos con sinceridad, vemos la guía de Dios. Sí. Tras entender esto, oré a Dios y le pedí ayuda para cumplir bien con mi deber y practicar sus palabras a conciencia. Amén. Después fui proactiva al hablar con potenciales destinatarios. Si cumplían con los principios de prédica, yo seguía averiguando sobre su situación hasta que aceptaban la obra de Dios. Cuando hacía esto, sentía que Dios me guiaba en cada paso y me ayudaba a entender cómo cumplir mi deber, y me sentía muy segura en mi corazón. Gracias a Dios. Gracias a Demos Dios. gracias a Dios.